bienvenidas sean las ratonas y los ratones de televisión a este TV Podcast número 64 de Ratona de TV. Yo soy Raquel Guerrero Viguri y me encanta que me acompañen en este día de verano, en este último día de julio, que, oigan, de repente se hacen bien pesados los meses o las semanas, o no sé si soy yo, o no sé si es esto de que me cambié de ciudad y en este cambio de ciudad el calor es agobiante y a veces los días me parecen más largos. Bueno, es parte del verano, es parte del calor, es parte de mi adaptación y es parte de lo que también me gusta platicar con ustedes, aunque en realidad el TV Podcast no es sobre mi vida personal porque pues qué flojera, no hay gran cosa que contar. Lo cierto es que en este espacio en el que reflexionamos sobre lo que ocurre en las pantallas, lo que ocurre alrededor, detrás, enfrente de las pantallas audiovisuales, me da muchos elementos y están pasando siempre tantas cosas que no hay manera de no tener un tema, digámoslo así, cada semana para poder reflexionar con ustedes. Y el tema de hoy, que yo incluso pensé que de alguna manera lo iba a pasar o ya lo había yo agotado porque hace 2 podcasts, no sé si ustedes lo han escuchado, pero les recomiendo muchísimo que escuchen, todos los podcasts que estoy sacando, que estos últimos han sido maravillosos, con las entrevistas tan padres y las que vienen, porque créanme que estoy trabajando mucho en tener más entrevistas y vamos a platicar de un montón de temas que, en este momento, pues para mí resultan importantes y que quiero rescatar para reflexionarlos en conjunto. Pero hace 2 podcasts yo estuve platicando de cómo nos enfrentamos en este momento a la realidad en función de que pues las series históricas nos están haciendo entender nuestra actualidad quizás, pero con la mirada del pasado o a partir del pasado y de la ficción que nos está llevando a nuestros pasados más lejanos, que en este caso, por ejemplo, hoy día podemos estar hablando de Sitiados o podemos estar hablando de todas estas series que nos están hablando de, no sé, muchos años de distancia o pocos años de distancia, pero finalmente es una revisión al pasado. Y yo me preguntaba, ¿cómo podemos entender lo que estamos viviendo como presente? ¿Cómo estamos reflexionando nuestro presente con estos sesgos tecnológicos y tal cosa? Entonces, en el TV Podcast número 62, que si ustedes no lo han escuchado y si ustedes están en Spotify o en iTunes o en YouTube, búsquenlo porque, pues digo, para mí todos valen la pena, ¿verdad? Pero estuve platicando sobre un par de series, una de ellas mexicana, llamada Los González, que fue una producción de Pedro Ortiz de Pinedo, que a lo mejor, y yo incluso lo dije, quizás no fue como la más novedosa, no fue como la mejor serie. Creo que ya a Pedro Ortiz de Pinedo le he visto mejores series durante su carrera. Sin embargo, creo que Los González a mí me dejó algo, me hizo clic y por eso la comenté. Pero digamos que el reflexionar sobre esta ficción en particular me hizo pensar y ponerle más atención o externar la atención que he tenido hacia el trabajo de este joven productor mexicano, en el marco de todo lo que ha hecho en pro de la comedia y en pro de un formato muy particular que es, digamos, como la comedia de situación en México, que también de eso platico en ese TV Podcast, de cómo a mí me parece que la herencia, digamos, lo que aprendió de su papá, cómo llevaba él el formato en los años 80 de la comedia de situación o de lo que le llaman los gringos la sitcom, lo adaptó, digamos, lo ha sabido adaptar a los nuevos tiempos y en función de eso hemos tenido programas donde ha involucrado a su papá, pero de pronto ha tenido cosas incluso bien interesantes como un concepto que hizo en coproducción con Televisa y que también lo hizo para Cartoon Network, que se llamó La Secu, y que La Secu fue un intento por hacer digamos, un formato que tenía elementos súper gringos, de tener una ambientación como de una escuela gringa donde hay porristas y todo esto. Quizás voy a decir algo muy estúpido, pero un poco como Cachún Cachún, que era esta adaptación Cachún Cachún Rara, que fue esta serie
hecha por Luis de Llano, pero que ubicaba un poco el concepto o el contexto de las escuelas de Estados Unidos con los personajes, digamos, polarizados y con todas estas cosas muy clásico de los gringos que a lo mejor en México se veían o no se visibilizaban tanto. Bueno, me parece que un poco la secu lo que hizo fue algo similar, sin embargo fue un trabajo que a nivel narrativo fue súper interesante. Creo que los valores de producción, la ambientación, la iluminación, mi sobrina lo veía y entonces a mí me gustaba mucho porque además dentro de todas las situaciones me parecía que era un relato pues lo suficientemente blanco o con moraleja o bueno. Pero no estamos aquí para hablar de la secu, sino porque retomar el trabajo de Pedro Ortiz de Pinedo, 2TV Podcast después, creo que vale la pena justamente por el estreno, el más reciente estreno de Citas Ciegas, que es su entrada a la puerta grande de las telenovelas y que en medio de toda la riqueza que puede tener el tema de Citas Ciegas, ahorita vamos a platicar esto de la telenovela porque me llegó una pregunta del querido tuitero telenovelo preguntándome, a partir de un tuit de Jorge Ortiz de Pinedo, si lo que estamos viendo es una telenovela o una teleserie. Entonces espero que el TV Podcast me dé para eso porque sí lo quiero comentar. Pero antes que otra cosa me gustaría mucho hablar de Citas Ciegas como contenido. Leía yo otro tuit y creo que sí, y creo que lo voy a contestar ahora, de que le parecía no me acuerdo, ahora sí que no tuve la precaución de recordar a quién le leí este tuit, pero hay una persona que puso que Citas Ciegas le había parecido como un mix de Mi Gorda Bella, de Betty la Fea y de Antes Muerta que Lichita, y de todas estas que muestran a una protagonista que eventualmente tiene un camino como distinto en el digamos respecto a su aspecto físico o no sé qué, ¿no? Yo creo que a pesar de que puedan tener un leitmotiv similar, creo que las tramas pueden distar mucho también en función de cuál va a ser el final o cuál va a ser el camino que siga, ¿no? Finalmente, una de las cosas que tienen estas telenovelas, ahora entraremos un poco en esta discusión de si es telenovela o teleserie, es que de pronto sí nos podemos sentir capaces de como de ser videntes y saber más o menos en qué puede terminar la historia. Pero quizá lo que nos motive a ver este tipo de tramas es cómo se va a desarrollar, ¿no? Realmente ese es el sentido y ese es el chiste. Y bueno, creo que Citas Ciegas está deliciosa. A mí me encantó. Les tengo que confesar que la verdad es que yo soy muy poco amiga de Victoria Rufo, y no porque no reconozca en ella a una actriz que ha tenido una trayectoria muy sólida, que la gente la adora, que telenovela en donde está, sobre todo estas últimas, bueno, siempre han sido un exitazo, y que tiene todos los años del mundo y que físicamente se ve espectacular. Yo me acuerdo que la primera vez que yo vi una TV y novelas hace muchos años con la cara de Victoria Rufo fue cuando ella tenía el pelo más cortito, que creo que es la última vez que la volví a ver con el pelo corto, que interpretaba a Juana Iris y luego La Fiera, y me acuerdo mucho, ¿no? De ver estas revistas, de ver su cara, y entonces de entonces hasta ahora, pues la mujer se ha conservado perfecto, y entonces me parece que la gente la quiere mucho, creo que las cámaras la quieren mucho y tal. Yo hablando personalmente, no soy amiga del trabajo de Victoria Rufo, no me gusta mucho que no sea una actriz, o sea, yo le reclamaría que no es una actriz que juegue, me parece que ella no juega mucho a interpretar otras cosas, porque siempre la vemos en el mismo look, siempre trae el copetito, siempre trae el pelo del mismo color, etcétera, cosa que eso a mí me molesta mucho, y creo que por eso tengo ahí un issue con ella. Pero digamos que quité todo eso el viernes y me dispuse a ver los 3 primeros capítulos que subió Televisa, que digamos que ahora tienen este gancho que es muy similar a lo que hace Telemundo y lo que ha hecho HBO también, y otras, creo que ya todas lo hacen, de compartir con la gente los primeros capítulos para que se enganchen y entonces decidan, ok, va. Y de pronto hacen ahora los lanzamientos con días de anticipación, como por ejemplo la serie de Silvia Pinal, que así lo hizo, y bueno, las últimas que han sacado ha sido así, ¿no? Como el preestreno digital.
Y yo la vi el viernes, vi los 3 primeros capítulos el viernes. Y les digo una cosa, con todo y bueno, me quité el prejuicio de que es Victoria Rufo, vamos a ver qué onda. Y les digo una cosa, me encantó. Me gustó muchísimo el personaje de Victoria Rufo, pero en general lo que yo vi en esos 3 capítulos me gustó muchísimo, aunque tengo algunas cosas que comentar y justamente es de lo que vamos a estar platicando después de una introducción de 10 minutos, qué horror. Bueno, los actores me parece que son un gran acierto, me parece incluso que el hecho de que, o sea, si nos vamos como en este tema de que generacionalmente hay para todos y que las nuevas generaciones están encontrando sus historias y sus, digamos, sus personajes, sus roles protagónicos y los pueden reconocer o no. Por ejemplo, yo nunca había visto antes actuar a Sofía, la protagonista. Hay quienes me dicen que ya yo no me acuerdo de haberla visto, sin embargo, por ejemplo, ubico perfecto y me hace mucho clic ver a Arturo Peniche, me hace muchísimo clic ver a Omar Fierro regresar a Televisa y que además me da cierta ternura de pronto porque Peniche y Omar Fierro, pues estuvieron juntos en Amor en Silencio, cosa pavorosa, porque Omar Fierro entonces es mucho más, o en ese momento pues estaba más chico, físicamente pues se veía más la diferencia entre la edad, o sea que qué horror de Peniche que tiene todos los años del mundo y se ve igualito, qué pacto con Satán tiene, pero qué gran actor, a mí me fascina ver, porque él cambia, él sí totalmente le creo todo. Pero además me encantó este pequeño guiño, no sé, es parte de la historia, pero lo amé porque yo sentí que Omar Fierro no solo regresó a Televisa, sino volvió con un personaje que se llama Ángel y realmente en Amor en Silencio su personaje se llamaba Ángel. Entonces me hizo como todo el sentido del mundo y dije, ay, qué bonito, y entonces con Peniche, etcétera. Después de todo eso y de pensar que va a estar también Susana Alexander, que también muero por verla porque Susana Alexander es extraordinaria en comedia, lo mismo que puede hacer para el drama, que si ustedes no la han visto mucho, a lo mejor en algún momento puedan encontrar algún capítulo de Cuando llega el amor, por ejemplo, con Lucero, y que ahí sí, ay, híjole, era una mujer verdaderamente pesada que le hacía de mamá de Guillermo García Cantú. Ah, qué molesta, era molesta como un dolor de uña enterrada la señora, pero tiene una vis cómica maravillosa. Entonces, bueno, para empezar, como que el elenco, digamos, maduro, con el que uno se puede reconocer y puede decir, sí, me gusta, no me gusta, me cae bien, no me cae bien. Creo que todos tienen un clic espectacular, se nota muchísimo y yo lo celebro mucho. Me parece que las situaciones que están planteando, como les decía yo, me parecen totalmente creíbles dentro del marco de lo que puede ser una telenovela, y ahí es donde voy a empezar a platicar un poquito, de tratar de entender obviamente dentro de los límites de la ficción. Y encontré una cita muy, muy interesante de Omar Rincón. Omar Rincón es un escritor colombiano, un investigador colombiano. Yo he usado sus textos en varias ocasiones, pero no deja de maravillarme cada vez que lo leo o cada vez que entiendo sus reflexiones. Él tiene un libro que es justo el que tengo en mis manitas, que se llama Narrativa Mediática, y tiene distintos ensayos en ella sobre las maneras en las que se cuenta la sociedad del entretenimiento. Y el entretenimiento, que es algo que difícilmente vemos como algo a reflexionar, de pronto lo polarizamos y decimos, es entretenimiento, pan y circo para la gente, no sé qué. Pero no entendemos de pronto el entretenimiento, cómo funciona, y que no es una cosa tan perversa, quizás sí, obviamente desde la óptica donde la veamos, pero el entretenimiento tiene sus propias reglas y tiene sus propios límites, por lo menos en televisión, que es algo de lo que aquí platicamos, obviamente. Y entonces quiero leerles estos 2 pequeños párrafos, porque habla de que el espectáculo en televisión tiene características particulares, y habla de esto, de que el espectáculo se construye y se comunica a través de fórmulas y de prácticas aprendidas de disfrute. Esto no es algo nuevo, yo lo menciono mucho porque al final de cuentas estamos hablando de fórmulas que lo mismo están adquiriendo las plataformas,
lo mismo tienen ya clarísimo YouTube, ¿no? Son fórmulas, no hay cosas tampoco tan inventadas. Y son estructuras llenas de elementos accesorios, con elementos de dramaturgia que tienen un sentido efectista y que tienen una reiteración, y que eso es parte de la televisión. Hay una reiteración dentro de todo este discurso para que no nada más no nos sintamos como defraudados. Es decir, el hecho de la reiteración de pronto también nos lleva a la anticipación en el caso de las telenovelas, de que como público seamos capaces de anticipar qué viene, porque eso nos da cierta seguridad, como dice él, evita el fraude, sabes qué va a venir. Y esto nos hace que nos podamos emocionar sin comprometernos. Esas son cosas que solo pasan viendo la televisión y que de repente todos somos capaces de concientizarlo, pero no encontrar estos elementos para reflexionarlo. Y aquí es donde quiero leerles, les voy a leer textualmente lo que dice. El espectáculo se hace más evidente en el discurso televisivo. Ahí muestra todo su instrumental para hacer creer que se está participando en él cuando solo se asiste a él. Y eso a mí me pareció, pues dentro de muchas cosas, muy interesante, porque de pronto todos nos sentimos capaces de hablar de un producto, todos nos sentimos capaces de enjuiciar, de dar una opinión, de no sé qué. Todos somos este público que de pronto nos creemos que estamos dentro del show, pero solo estamos asistiendo al show. Solo somos espectadores, que es un poco lo que él desglosa sobre el espectáculo como palabra, etc. Hay muchas cosas, pero creo que aquí el hecho de que todos nos podamos además identificar con ciertas situaciones también lo hace una fórmula propia de la televisión abierta, porque el nicho es otra cosa y eso pertenece a otros ámbitos. Y es un poco también de lo que Álvaro Cueva decía respecto en su columna sobre citas ciegas, de lo que es Pedro como productor. Pero no nada más Pedro, sino todo su equipo, que saben hacia qué público van. Saben que están hablándole a la gente del Canal 2, del canal Las Estrellas, de La Familia. Un poco lo que le pasa o lo que ya le tomó, bueno, todos estos años a Juan Osorio o a Carla Estrada, que son los más experimentados, y que muchos de los productores que a lo mejor ya no están en Televisa o que sí lo entienden. Una de ellos es Lucero Suárez. Y Lucero Suárez es, creo, de hecho ella es de las pocas que ya en este momento están haciendo telenovelas como tal. ¿Y por qué hablo de Lucero Suárez? Porque el hecho de que este espectáculo, que es Citas Ciegas, que trata, bueno, a lo mejor ustedes no saben de qué trata, pero es una chica que tiene sobrepeso y tiene una mamá muy castrante, que es Victoria Rufo, con una hermana que pues es una chica que se esfuerza mucho y que es muy linda y todo, entonces la mamá la tiene como consentida porque es un ejemplo de hija y no sé qué, pero la chava no es tan patética como uno podría pensarlo. Sin embargo, la mamá se las pasa comparándolas, y una es gorda, la otra no, una es exitosa, la otra no, una se va a casar, la otra no, y entonces sale a colación una apuesta, se hace ahí un tema viral y de pronto, bueno, pues tenemos aquí a Lady Apuestas, que apuesta con su mamá que va a llegar a la boda totalmente distinta de como la mamá dice, que va a llegar, ella siempre viste de negro para ocultar la pancita, entonces que va a llegar con un vestido muy precioso, muy colorido y con una cita, ¿no? Entonces para esto tiene 200 y tantos días para salir con varias personas para saber con quién realmente va a ir a la boda. Un poco esa es la premisa de la historia. Y bueno, pues tiene otros elementos que además a mí me parece que no es que sean nuevos en Televisa, sin embargo me sigue asombrando que cada vez los veamos más, porque antes era un poco más velado el asunto, por ejemplo, de que se plantea que uno de los personajes, la mejor amiga del personaje de Maura, de Victoria Rufo, tiene un marido que, bueno, pues resulta que el marido la engaña con su compadre, con otra persona, y entonces aquí estamos hablando ya de infidelidades, digamos, por motivos de homosexualidad, y que me sigue pareciendo que ya el hecho de que ya se diga tan sin tantos velos y sin tantos, o sea, no es como que no se mencione nunca en las telenovelas, sin embargo antes le ponían otras palabras, ¿no? Otros
filtros. Y ahora ya se está manejando estas temáticas mucho más abiertas. Y de pronto, de veras, me gusta mucho cómo está contada la historia. Y lo que más me interesa en este caso no es hablar de la telenovela en si me gustó o no me gustó. Realmente creo que pues para eso hay más revistas de chismes. Sino aquí, insisto, para mí hay dos cosas. Una, el remitirme por lo menos a lo que es Citas Ciegas como un trabajo en equipo, particularmente como un equipo de escritores que son realmente los que dan vida, entre otras cosas, o de manera inicial en el proyecto, a todo lo que estamos viendo en pantalla, sobre todo los diálogos, ¿no? Normalmente, quizás algunos de los trabajos creativos quedan un poco más en satélite en función del productor o del escritor, que no es como que siempre tengan todos los reconocimientos. Sin embargo, aquí me parece importante, uno, mencionar, y que eso me encanta, porque tiene mucho que ver con lo que habíamos estado platicando, que Citas Ciegas es es la adaptación en México de una telenovela argentina, que ya lo manejan aquí, o por lo menos Wikipedia dice telecomedia romántica, pero que está basada de origen en un blog escrito por una persona llamada Carolina Aguirre, cosa que me encantó. Justamente lo que platicábamos hace 2 podcasts era de una serie llamada Alex Inc., que se transmitió el año pasado por ABC, de que estas nuevas realidades de gente que está agarrando la onda, hacia otros medios y todo esto, está bien padre que ahora ya las estemos viendo en pantalla, aunque las hemos visto en el cine, ¿no? Por ejemplo, este caso de una persona que escribe un blog, lo hemos visto ya mucho, pero a lo mejor no era como el tema principal. En Antes muerta que Lichita ya se había visto justamente, por ejemplo, estos personajes que escriben sus blogs o que escriben sus diarios, pero que luego lo hacen en blog, pero no resulta como lo importante. Y aquí en realidad sí va a tener un peso importante, nada más que todo esto tiene un génesis del blog. Estamos hablando ya, como sucedió en Argentina, justamente con Según Roxy, que es esta adaptación de algo que le pasa a alguien, lo hacen unas bitácoras o unos blogs y de pronto esto se adapta hacia lenguajes audiovisuales. Eso a mí me encanta la idea porque le da incluso muchísima más, no sé si legitimidad, pero a mí de origen me hace saber, están contando a alguien algo que le pasó a alguien, o sea, quizás le pongan más moños, pero es algo que le pasó a alguien. Y que a lo mejor la gente que se anima a escribir un blog, a veces la gente tiene una manera de narrar con un humor negro tal que dices, seguro sí le pasó. O sea, seguro, o con una suerte que seguro sí le pasó. Entonces para mí de ahí ya me encanta. Pero entonces hacer estos trabajos, ya no nada más de adaptar esto de un formato a otro, de un blog a una telenovela, que ya fue el trabajo que pasó en Argentina y en muchos otros países del mundo. Aquí el trabajo es adaptarlo en el texto, lo que es el tema de la adaptación al guión. Y entonces empiezo a buscar, bueno, para empezar, empiezo a buscar que después de Pedro Ortiz de Pinedo también hay una productora que se llama Liliana Cuesta, que es una chica que está, bueno, una mujer, señora, no sé si chica, pero ya había estado trabajando en Televisa en algunas producciones. La primera fue Heridas de Amor, que fue esta adaptación de Valeria y Maximiliano, que con Jacqueline Bracamontes y Gallecker, que pues no fue muy afortunada, al menos a mí no me encantó. Pero bueno, es gente que ha trabajado en telenovelas y creo, para mí es importante entender quién está soportando a Pedro Ortiz de Pinedo ahora en un trabajo que es muy diferente a hacer una renta congelada, no por el nivel de complejidad o de calidad, porque es creo que mayor, o de Simón Dice, que también se acaba de estrenar, sino porque la telenovela tiene otros caminos y contar una telenovela es diferente. Por eso, justamente. Entonces voy buscando y veo que la dirección es de Juan Carlos Muñoz. Juan Carlos Muñoz, wow. Juan Carlos Muñoz es el hermano de Pedro Damián. Yo me acuerdo, vuelvo a mis recuerdos de las telenovelas de Juan Carlos Muñoz, que salía como actor en Pasión y Poder y que tenía un personaje que de pronto era como
ella, él, y entonces de pronto una cara era una mitad de cara. Era un personaje como loquísimo, pero es un gran actor, las pocas cosas que ha salido, pero es un gran director, tiene muchísimos años dirigiendo y creo que el hecho de que Juan Carlos Muñoz sea el director, insisto, para mí son señales de calidad. Siempre me ha parecido que buscar el elenco es de verdad calidad. Y de hecho él dirigió Pasión y Poder también, estuvo en la dirección de escena. Y desde entonces, fíjense. Y después me puse a buscar el guión y dije, a ver, Andrés Burgos. Dije, ¿por qué me suena Andrés Burgos? Ah, bueno, si después buscamos la biografía de Andrés Burgos, que es el que aparece como versión y libretos, por lo menos aquí en Wikipedia, vamos a encontrar que Andrés Burgos es un escritor colombiano y trabajó de la mano con nada más ni nada menos que Fernando Gaitán para hacer lo que aquí en México conocimos como Hasta que el dinero nos separe. Esta es una novela colombiana que se llama Hasta que la plata nos separe y la escribió con el mismísimo Fernando Gaitán. O sea que si hay alguien que aprendió quizás cómo hacer una telenovela con tonos de comedia, y que eso vamos a platicarlo también, pues es él. Ahora bien, tenemos también dentro de la gente que está haciendo esta adaptación al mismo Pedro Ortiz de Pinedo, a Óscar Ortiz de Pinedo, a Edwin Valencia, y traje a colación el trabajo de Lucero Suárez, porque Edwin Valencia ha estado trabajando mucho en las telenovelas de Lucero Suárez, que tienen una particularidad, que son telenovelas como sin pretensión más que entretener. Volvemos al tema del entretenimiento. Él estuvo en La Vecina, él estuvo en Zacatillo, ha estado en el trabajo de Lucero Suárez, no es únicamente de su equipo, pero ha trabajado particularmente en cosas de Lucero Suárez, que a mí me gustan mucho sus producciones, porque son muy de la tarde, a lo mejor sí es la fórmula muy llevada a la exageración, pero es la fórmula de la telenovela. Yo me estoy chutando ahorita en Blim una que se llama Amada Enemiga, Adorada Enemiga, que es con Ana Layevska, que es de Lucero Suárez. Y caray, es la telenovela mala onda, pero con tonos de comedia, y que me parece que es un gran respaldo que haya una persona que lo sepa bien hacer. Está en los diálogos Fernando Canek, que yo dije, ¿por qué su nombre me suena? Fernando Canek es hijo de Fernando Luján y también es un actor y escritor más bien de teatro, y que además eso me encanta porque el hecho de que los Ortiz de Pinedo sean gente de teatro hace que también el panorama de traerse gente que está trabajando en otras cosas pues ayude. Y realmente él había hecho pocas cosas para televisión. Y bueno, hay otros nombres: Maribán Sánchez en la coadaptación, Romy Díaz en la edición literaria, César Ferrón en la edición literaria, que también es un actor de cine y teatro. Es decir, hay como una gran gama de personas, manejan la cinematografía, el fotógrafo, que eran elementos que no se veían mucho, digamos, o que no se consideraban mucho en las telenovelas de Televisa hasta hace algunos ayeres. Y para mí, obviamente, obviamente Gaby Rufo, que Gaby Rufo muchos de nosotros la conocemos como conductora particularmente. Ella también es actriz, ella también es locutora, ha sido conductora no nada más de televisión sino también de radio, y ha tenido sus trabajos también en esto de la adaptación. Ella estuvo trabajando justamente con Juan Osorio en la adaptación de la primera de Mi marido tiene familia, y entonces creo que el equipo es gente que conoce el melodrama, que sabe del melodrama y que saben encauzar muy bien el melodrama de comedia. Punto número 2, llevo 30 minutos, perdón. Punto número 2 que quiero tratar. Hablamos de la comedia, hablamos de la telenovela. Y me parece importantísimo haberles mencionado este background. Sobre todo hablar de que la dirección es de Juan Carlos Muñoz. Porque Juan Carlos Muñoz ha hecho, o casi en todos sus trabajos, que aquí tengo la lista de lo que ha hecho: Pasión y Poder, primera parte de Carrusel, Las Grandes Aguas, que fue de Carlos Sotomayor, Ángeles Blancos, que era una novela con Jacqueline Andere, que era de médicos, El abuelo y yo, Ángeles sin Paraíso, que era una cosa tragiquísima, Marimar, Imperio de Cristal, Acapulco, Cuerpo y Alma. Es decir, tiene un gran historial en telenovelas clásicas de drama. Entonces creo que la conjunción de un director que maneja muy bien el drama,
ante una situación de comedia donde todos, por lo menos desde el papel, han trabajado la comedia, me parece que es maravilloso, porque entonces tenemos un producto equilibrado. No sé, quiero suponer que hay muchos más factores que influyen, pero por lo menos lo que yo aprecio a partir de esta lectura es que hay un equilibrio entre alguien que ha trabajado mucho el tema de la comedia en escena con quienes lo han trabajado desde el papel y que de alguna manera piden que eso es lo que se vea. Entonces tenemos algo que no tiene pretensiones de ser lo que no es. Y un poco el otro día me preguntaba mi marido, estábamos viendo, pescamos en Unicable, yo soy, bueno, la adaptación mexicana de Betty la Fea más bella. Y entonces a mí me asusta mucho porque estuvimos platicando cómo ha costado mucho trabajo que en México entendamos a la novela con comedia, con rasgos de comedia, sin ser una caricatura. Eso ha sido muy difícil. La comedia dentro de la telenovela no es algo nuevo. Es decir, si nos ponemos a pensar en que la estructura del melodrama, que es la base literaria, por decirlo así, o la matriz de las telenovelas, según Jesús Martín Barbero, maneja 4 personajes elementales: el héroe, el villano, la víctima, pues la mujer a la que salvan, y el bufón. Es decir, es como el equilibrio, tienes a estos pesos, pero también tienes otro contrapeso. Y me pongo a pensar, por ejemplo, en que para mí uno de los primeros que manejó más el tema del humor, lástima, caricaturizado en sus telenovelas fue Valentín Pimstein. Y me puse a pensar, incluso mi cabeza se fue a vivir un poco, que con todo el drama que era vivir un poco, había elementos de comedia, por ejemplo, porque si mal no recuerdo, había un personaje ahí que creo que era Rafael Inclán y que él tenía como este peso, ¿no? De aligerar, o tenía el encargo de aligerar todo el peso dramático que implicaba la novela. Y poco a poco lo fuimos viendo. ¿Qué más? Acabo de ver en telenovela La Pícara Soñadora, que era realmente una historia muy dulce, que tenía muchos rasgos de comedia. La parte más caricaturizada era obviamente el jefe con el bigote que se movía y los detectives que estaban vestidos muy así. Es decir, la comedia en telenovelas había estado, pero de pronto ni era lo más importante porque prevalecen los sentimientos y de pronto un poco las tragedias que lleva sentir, ¿no? Las tragedias emocionales, que a veces pues no es como que nos tengamos que estar riendo de eso, pero las telenovelas han tenido este camino a la comedia. Sin embargo, quiero creer que no quiero creer, está escrito, que una de las principales maneras que tuvimos de incorporarlo como un elemento protagónico fue cuando llega a México la colombiana Yo Soy Betty la Fea, que era una comedia verdaderamente comedia, ¿no? Era una comedia, era una telenovela contada en tono de comedia toda. Insisto, en México la hicieron muy caricaturizada. Sin embargo, 2 años antes de Betty la Fea, se estrenó en Televisa con muy poco éxito y de hecho la quitaron por eso, una telenovela que se llamó No Tengo Madre. Y creo que no es la primera vez que hablo de esto, pero me parece que hay que recuperar un poco o entender esto. Porque si bien incluso un comediante o una persona dedicada a hacer comedia como Roberto Gómez Bolaños ya había intervenido en hacer telenovela más de la mano de Florinda Mesa que de Roberto Gómez Bolaños, hicieron historias que eran más bien con una finalidad dramática, no de comedia, aunque metían muchos elementos por ahí. Sin embargo, No Tengo Madre fue una telenovela propuesta, escrita, dirigida, producida, bla, 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 por Eugenio Derbez. Y No Tengo Madre, que estuvo al aire en 1997, fue una historia con totalmente el estilo de Eugenio Derbez. O sea, hablando, digamos, en estos temas de comedia, él tiene un estilo muy verbal. No es como precisamente el pastelazo, sino más bien el humor de él es truquear mucho las palabras y de pronto algunos gags como elementos que aquí era mucho, de pronto salía mucho en su programa y era como rescatar un poco el tema del programa, pero en su telenovela. Esto que cuando abría una puerta de pronto salía una gallina,
este tipo de cosas que eventualmente a la gente al parecer no le gustó. Según en Televisa, la gente no estaba lista para ver una telenovela que toda fuera una comedia. Sin embargo, cuando llegó Betty la Fea, siendo un exitazo, que en México la programaron primero en Canal 9, pues después se dieron cuenta que las telenovelas que eran en sí mismas cómicas eran un éxito, que la comedia era parte protagónica y que la manera cómica de los personajes era parte de. Insisto, a mí me apena mucho que haya sido una caricatura la versión mexicana de Yo soy Betty la Fea. Sin embargo, y retomando el tuit de este chico que comparaba que era como Mi Gorda Bella o alguna de estas, que las colombianas traían esto justamente del humor. Lo entendieron mucho mejor los colombianos en esta necesidad de exorcizarse, y que creo que es un poco lo que también tendría que estar pasando en México o está pasando en México, de que no todas las historias son de narcos, también contarse a partir de las producciones de comedia. Y quizás un poco es de lo que veníamos en este horario con Mi marido tiene más familia, o este tema de los aristemos, que un poco estaba contado en ese tono, no tanto, pero sí por ahí. Y sin embargo, creo que aquí hablar de redes sociales, hablar de viralidad, hablar de las ladies, puede caer en algo chocoso, pero al final de cuentas es parte de la realidad que todos vivimos y con la que convivimos, aunque no seamos personas que trabajamos en medios de comunicación. Para mí es un poco eso de, siempre en las comedias románticas, películas, lo que sea, siempre está quien trabaja en medios de comunicación, como si eso fuera el trabajo soñado y que te da ropa y estatus, no sé qué. Bueno, los comunicólogos sabrán de qué les hablo, no todos es así, no en todos los casos. Creo que también entre las cosas que a mí no me encantan es que se nota que esto está pasando en una ciudad como la Ciudad de México, que no es que sea diferente a otras capitales, porque no, pero me sigue pareciendo una comedia como muy urbana, con situaciones demasiado urbanas, pero muy de el Distrito Federal, ¿no? Que digo, a lo mejor estoy diciendo alguna barbaridad, pero a lo mejor no, es decir, el de la clase de yoga, el no sé qué, el hipster, el no sé, es decir, estos estereotipos que son necesarios para contar una telenovela, pero para mí sí es un contra, porque de pronto sí siento que es una trama muy chilanga. Perdón, no porque esto no pueda suceder en otros países o en otras ciudades, a mí me parece que es muy de la capital. Quizás porque yo vivo en una capital que a lo mejor no se entiende así o tiene otros diferentes rasgos. No sé, estoy a lo mejor diciendo alguna tontería. Ya voy a ir cerrando, porque ahora sí ya duré muchísimo como siempre. Y el último punto que quiero comentar a partir de citas ciegas es justamente de esto que me preguntaba Telenovelo ayer. Y que eso me desencadenó también platicar con otra persona que me encantó porque, bueno, fue un ejercicio muy cortito, yo no tenía tiempo. Sin embargo, estuvimos intercambiando algunos tweets también con un usuario que se llama Joel-, y que me preguntaba telenovelos, si esto era una telenovela o una serie. Y yo de pronto me vi en un aprieto y dije, ups, ¿qué contesto? Joel me dice, él es chileno, él trabaja también haciendo guiones y escribiendo y tal, y me dice que teleserie, perdón, el tuit original de Jorge Ortiz de Pinedo decía telenovela o teleserie, vean citas ciegas, bla, 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 el papá. Y de pronto la pregunta era, entonces, ¿qué es telenovela o teleserie? Y entonces yo dije, mi aportación es que creo que para mí es más volver a este tema de las telecomedias, que un poco Wikipedia lo ubica así, por ejemplo, cuando meto citas ciegas y busco la Argentina, así la menciona como una telecomedia romántica, pensando un poco en la adaptación de las películas, y creo que en realidad es eso, es una comedia, así como, voy a ver mi comedia cuando decían las abuelitas. Yo creo que telenovela solo si la pensamos como una evolución y como una de las nuevas, y enmarcamos a Mi marido tiene más familia y a todas estas que tienen este objetivo más familiar, más ligero. Yo creo que esto sí es una evolución de la telenovela,
¿Por qué la disto de otras cosas? Y seguramente eso me dará para otro podcast porque esto ya se hizo larguísimo. Teleserie como tal es un término que empezó a ocupar Epigmenio Ibarra una vez que salió de Argos, una vez que salió de Televisión Azteca, que dejó de hacer las coproducciones Televisión Azteca con Argos y que Argos buscó lo que entonces era Cadena 3 y que empezó a hacer también cosas con Telemundo. Y era realmente, y eso no lo digo yo, eso lo he escuchado de muchísimas otras personas que lo dicen, esto fue una manera completa y absolutamente despectiva de no decir que su producto era una telenovela. Y tiene razón en algunas cosas, porque en realidad él, por lo menos en sus inicios, sus producciones eran más en el apego de las producciones brasileñas o sudamericanas, que tenían elementos también de policía, de cuerpo, de sexo, de intriga política, etcétera, ¿no? Eso era lo que ellos conocían como una telenovela y no le daba vergüenza a nadie. Sin embargo, Epigmenio desde la nomenclatura quiso marcar una distinción y les empezó a llamar teleseries porque quizás algunas partes de la intriga política eran más pesadas que el conflicto romántico. Estoy pensando específicamente, por ejemplo, en Infames, que me encantó, en Ana Leguina, que gran villana. Pero en realidad el conflicto de la protagonista, de esta chica que había cambiado de rostro porque no sé qué, era lo de menos. O sea, sí acompañaba el tema del policía español encubierto y no sé qué. Sin embargo, en realidad la intriga política era lo más importante, o lo que pesaba más en la historia. Así eran las historias de Argos con Epigmenio Ibarra, pensadas para la televisión, y él marcó esta distinción. Y entonces de pronto el tema que se llaman telenovelas, por lo menos para la misma Televisa, le sigue dando un poco de sueño o de hueva o de peste o de fuchi, y por eso ya les llaman teleseries. Yo, que digamos me dedico a eso y que mi aportación podría ser que a lo mejor en algún momento vamos a tener que decirle telenovela a aquel recuerdo de lo que fue una producción que visualmente se veía más acartonada, pensando en el modelo Televisa, que tiene ciertos valores que incluso académicos como Nora Masiotti, como Guillermo Orozco han detectado, ¿no? en función de este escenario, y que las teleseries están cambiando un poco por el tipo incluso de gramática visual que ocupan, que ya tienen a una persona que hace fotografía, que ya mete en cine. ¿Por qué yo no le llamaría teleserie? Uno, porque sus capítulos no son autoconclusivos, aunque las series ya están dejando de tener eso, o sea, depende de qué serie, si la comparamos con las series, por ejemplo, estadounidenses, que es como el referente. El número de capítulos a mí me parece muy importante, no tanto como la serialidad, es decir, cómo la transmites. Y entonces para mí, pero para mí algo que se transmite de lunes a viernes ya es telenovela. Para mí, estoy hablando solo de mí. Creo que teleserie, si es algo de menos capítulos, no lo sé. Tenemos, por ejemplo, tengo el referente de las novelas coreanas, que les decimos novelas coreanas porque pues sí, o son los K-dramas. Y sin embargo la composición es distinta porque son capítulos súper largos, pero se componen de máximo 30 capítulos. Son distintas. Quizás ellos no los manejen como novelas, no lo sé. O sí, porque toda su estructura, al menos de las que yo he visto, es totalmente en el marco de una telenovela. Eso, son telenovelas. Pero ellos les llaman diferente, ok, le llaman K-drama porque aparte están asociando al otro proyecto. Pero yo creo que en México nos seguimos identificando con la telenovela, y creo que Citas Ciegas, y ya para dar conclusión a este podcast, tiene todos los elementos de una telenovela. ¿Qué es una telenovela? Es esto que nos presenta anticipación, que nos presenta repetición, que nos presenta personajes con los que nos podemos identificar, así estemos en Baja California o en Mérida o en cualquier otra parte de la República, hablando particularmente del mercado local, que está pensada primero para un consumo local, aunque es una adaptación, pero creo que es una adaptación afortunada a un contexto mexicano.
que tiene personajes que si bien no es el villano cacle, por ejemplo tenemos a Sara Corrales, que es mala, y que Victoria Rufo en sí es buena mala, porque es una madre súper castrante y nefasta y tal. Y tenemos al personaje bueno, que no es como que sea bueno, pero tenemos a la protagonista sí. Es decir, o sea, sí hay elementos que distan del melodrama tradicional, pero porque las telenovelas en comedia tienen otros valores y otras virtudes. Sin embargo, seguimos hablando de emociones y seguimos hablando de sentimientos y seguimos hablando de situaciones que hacen una reflexión desde lo emocional. Creo que por todos estos elementos, yo sí sigo creyendo que esto es una telenovela, aunque le pongan como le pongan. Teleserie le compraría yo más a Amar a Muerte, que no es un producto familiar, para nada. Creo que la diferencia, y ya cierro con esto, es que los productores, por ejemplo, de cosas como Amar a Muerte, sin que yo hable mal de nadie, creo que siguen sin entender al mercado mexicano. Y creo que aquí el plus, no solo de Pedro Ortiz de Pinedo, sino de toda la gente que trabaja con él, es que han entendido al melodrama desde otro lugar. Y aunque están dando una situación de comedia, han vivido la televisión y han vivido el cambio del paradigma de la telenovela desde otro lugar. Y para mí, creo que eso es el mayor éxito. Y el por qué los comentarios de la gente en Twitter, por lo menos que yo haya leído, son todos favorables. A la gente con la que yo he platicado de esto, todo el mundo me dice, está buenísima, me encantó, la quiero seguir viendo. Que pronto no es tan fácil con un producto así. Así que, pues nada, perdónenme la extensión, qué cosa, siempre lucho con el tiempo, pero pues yo me siento como si estuviera en un salón de clases, nada más que no hay alumnos, ustedes están allá y no los veo, pero por favor me encantaría que, un poco pensando en que estoy en un salón de clases, pues háganme ustedes llegar sus comentarios, les gustó, no les gustó, les dio hueva todo mi choro o no. Les agradezco muchísimo que hayan estado conmigo. A mí me encuentran en mis redes sociales como Ratona de TV en Twitter, en Facebook, en Instagram, en YouTube, que es donde también se suben estos TV podcasts, y en Spotify y en iTunes. Y bueno, pues estoy tratando de pensar que a lo mejor ahora que regresemos todos de vacaciones, que les digo que yo me voy a tomar unos días también, estoy pensando en hacer una clase en un curso, pero no sé cómo, con qué herramientas, pero sí quiero dar una clase sobre televisión pública, con todo lo que está pasando. Están pasando tantas cosas que me encantaría dar una clase, pero ya en vivo con gente que podamos interactuar y platicar y destinar un poco más de tiempo. Platíquenme si les interesa, si les gustaría, si valdría la pena, si ustedes lo tomarían. Y bueno, para seguir todos en la misma reflexión, en el entendido que yo no tengo la verdad de nada, yo solo estoy dando mi punto de vista a partir de lo que leo, de lo que veo y de lo que me apasiona, y de eso se tratan estos ejercicios que me encantará después llevar de otra manera con ustedes. Yo soy Raquel y de veras me encanta que estemos juntos en un audio más y que podamos platicar. Nos vemos en el siguiente audio. Qué estupidez estoy diciendo. Bueno, nos escuchamos en el siguiente audio y bueno, ya me voy. Adiós.